Saludos, profe. Soy el maestro José del Ministerio Conéctate a Jesús. La serie Feliz para Siempre es una producción del Ministerio Conéctate a Jesús y Seminarios Virtuales TISU del hermano José Moreno y su equipo. Para seminarios y conferencias solicite una cita en los comentarios. Con gusto lo agendamos de manera gratuita. Bendiciones. Correo electrónico. En pantalla. conectatejm@gmail.com. Imagínate que te encuentras en una ciudad bulliciosa y desconocida. Tienes una misión importante: reunirte con el presidente en el Palacio Presidencial. Pero hay un problema: no sabes el camino, no tienes mapa, ni GPS, ni guía. La emoción inicial rápidamente da paso a la ansiedad. El reloj avanza, y la importancia de tu misión pesa mucho en tu mente. Te acercas a un transeúnte, con la esperanza de obtener indicaciones. Te señalan un camino sinuoso, asegurándote que es la ruta más rápida. Sigues sus instrucciones, pero la duda se apodera de ti. ¿Era ese realmente el camino correcto? Cada giro revela un nuevo conjunto de calles, cada una más desconocida que la anterior. La desesperación crece. Le pides ayuda a otra persona, solo para recibir direcciones completamente diferentes. Algunos puntos de referencia contradicen lo que te dijeron anteriormente. Otros ofrecen consejos vagos, dejándote más confundido que antes. La tarea que una vez fue simple, ahora parece imposiblemente compleja. El sol comienza a ponerse, proyectando largas sombras de duda en tu camino. El tiempo se acaba y tu esperanza de llegar al palacio disminuye con cada momento que pasa. El peso de tu misión se siente más pesado que nunca. Te das cuenta de la necesidad crítica de un guía confiable. Un mapa digno de confianza que te lleve a través del laberinto de calles desconocidas y te lleve a tu destino. Esta experiencia refleja nuestro viaje espiritual. Todos estamos en una búsqueda para encontrar significado, propósito y, en última instancia, para conectarnos con nuestro Creador. Pero sin una guía clara, somos como el viajero perdido, susceptible a la confusión y la desorientación. El mundo nos bombardea con voces contradictorias, cada una afirmando tener la respuesta a las preguntas más importantes de la vida. Algunas voces prometen felicidad a través de las posesiones materiales. Otras exaltan la sabiduría humana como la clave de la iluminación. Aún otras abogan por diversas ideologías y filosofías, cada una afirmando tener la clave para una vida plena. Esta cacofonía de opiniones crea un ruido ensordecedor, lo que dificulta discernir la verdad de la falsedad. Las consecuencias de esta confusión son significativas. Podemos encontrarnos persiguiendo objetivos vacíos, invirtiendo nuestro tiempo y energía en cosas que finalmente nos dejan sintiéndonos vacíos e insatisfechos. Incluso podemos desviarnos del camino por completo, desviados por ideologías engañosas y enseñanzas dañinas. La necesidad de una fuente confiable de verdad, una brújula espiritual que nos guíe a través de las complejidades de la vida, se vuelve innegablemente clara. En un mundo saturado de ruido e información contradictoria, la Biblia se erige como un faro de esperanza y claridad. Es la brújula divina, el mapa espiritual proporcionado por Dios para guiarnos a través del laberinto de la vida y llevarnos a nuestro destino final, una vida de propósito, significado y comunión eterna con Él. A diferencia de las opiniones siempre cambiantes de la humanidad, la Biblia ofrece sabiduría eterna y verdad inmutable. Dentro de sus páginas, descubrimos el corazón de Dios por la humanidad, su plan para nuestras vidas y el camino a la salvación a través de la fe en Jesucristo. Revela la naturaleza de Dios, nuestra identidad en Él y los principios para vivir una vida que le agrada. La Biblia no rehúye las preguntas difíciles de la vida. En cambio, proporciona respuestas honestas y orientación práctica para navegar los desafíos, superar los obstáculos y vivir una vida con propósito. La Biblia no es simplemente un libro de historias o pautas morales, es la palabra viviente de Dios, activa y poderosa, capaz de transformar corazones y vidas. Cuando abrimos sus páginas con un corazón humilde y receptivo, el Espíritu Santo ilumina nuestra comprensión, revelando las verdades que son relevantes para nuestras vidas hoy. Abrazar la Biblia como nuestra guía no es simplemente un ejercicio intelectual, es un viaje transformador de fe. A medida que nos sumergimos en sus enseñanzas y permitimos que sus verdades penetren en nuestros corazones,
experimentamos un cambio profundo en nuestra perspectiva y prioridades. Nuestros miedos son reemplazados por fe, nuestras dudas por seguridad y nuestra confusión por claridad. Caminar al ritmo de las Escrituras trae una sensación de paz que sobrepasa todo entendimiento. Ya no somos zarandeados por cualquier viento de doctrina ni influenciados por las arenas movedizas de la opinión popular. Tenemos un fundamento firme, arraigado en la verdad inmutable de la palabra de Dios. Esta nueva confianza nos empodera para enfrentar los desafíos de la vida con valentía, sabiendo que estamos sostenidos por aquel que tiene el futuro en sus manos. El viaje de fe no está exento de desafíos, pero nunca estamos solos. Tenemos al Espíritu Santo como nuestro compañero constante, guiándonos, consolándonos y dándonos poder para vivir una vida que honra a Dios. A medida que nos rendimos a su dirección y permitimos que la Biblia moldee nuestros pensamientos, palabras y acciones, experimentamos la plenitud de vida que Jesús prometió. Acojamos el regalo de la palabra de Dios, permitiéndole ser la lámpara a nuestros pies y la luz a nuestro camino, guiándonos en el viaje de fe y conduciéndonos a nuestro hogar eterno. La Biblia es más que un libro antiguo, es una guía viva para nuestras vidas hoy. Dios nos dio su palabra para mostrarnos cómo vivir, cómo amar y cómo navegar las complejidades de este mundo. Al igual que un padre amoroso da instrucciones a sus hijos, Dios nos ofrece sabiduría y dirección a través de la Biblia. En el siglo XXI, enfrentamos nuevos desafíos e incertidumbres. La tecnología avanza a un ritmo rápido. El mundo parece cada vez más caótico. Sin embargo, la palabra de Dios permanece constante y verdadera. Es un faro de esperanza en un mundo que a menudo se siente oscuro. Sus instrucciones son eternas, son relevantes para cada generación, incluida la nuestra. Al abrir nuestros corazones a su palabra, encontramos la fuerza y la sabiduría para enfrentar cualquier desafío. Descubrimos el camino hacia una vida con propósito y significado. Vivimos en un tiempo de urgencia. La Biblia nos dice que Jesús volverá otra vez. No sabemos el día ni la hora, pero sabemos que se acerca. Este no es un mensaje para infundir miedo, sino para inspirarnos a vivir con propósito. Cada día es un regalo. Es una oportunidad para acercarnos más a Dios, para compartir su amor con los demás y para marcar la diferencia en el mundo. No esperes a mañana para empezar a vivir para Él. Mañana no está prometido, el tiempo de prepararse es ahora. Aceptar a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador es la decisión más importante que jamás tomaremos. Determina nuestro destino eterno. Es una elección que no tiene segundas oportunidades. Hoy en día, hay muchas voces diferentes que compiten por nuestra atención. Innumerables opiniones y creencias pueden hacernos sentir perdidos y confundidos. Es fácil desviarse por el camino equivocado si no tenemos una guía confiable. La Biblia es esa guía, es una brújula que nos señala hacia la verdad. Es una luz que ilumina el camino hacia Dios. Cuando estudiamos la Biblia, aprendemos sobre el carácter de Dios. Descubrimos su increíble amor por nosotros. Encontramos respuestas a las preguntas más desafiantes de la vida. No te dejes llevar por las arenas movedizas de la opinión popular. Anclate a la roca sólida de la palabra de Dios. Nunca te desviará. ¿Te has preguntado alguna vez sobre el significado de la vida? ¿Has cuestionado tu propósito? ¿Te preocupas por lo que sucede después de que morimos? Todas estas son preguntas válidas, preguntas que residen en el corazón humano. La Biblia ofrece respuestas claras y esperanzadoras. Nos dice que somos creados a imagen de Dios. Somos hechos de forma maravillosa y asombrosa. Cada uno de nosotros tiene un propósito único y un destino que cumplir. Dios desea una relación con cada uno de nosotros. Anhela sanar nuestras heridas y restaurar nuestras almas. A través de las páginas de la Biblia, descubrimos que la muerte no es el fin. Es una transición hacia la eternidad. Para aquellos que han puesto su fe en Jesucristo, hay una promesa de vida eterna en su presencia. Esta es la esperanza que nos sostiene. Esta es la verdad que nos hace libres. Fin del análisis. De la introducción. Análisis de la primera pregunta. ¿Cómo se comunica Dios con la raza caída? Respuesta. La respuesta se encuentra en 2 Pedro 1:21, que dice lo siguiente. Versión Reina Valera, 1960. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo.
versión Nueva Traducción Viviente, porque nunca una profecía vino por voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios, movidos por el Espíritu Santo. Comentario explicativo. En esta pregunta se explora cómo Dios se comunica con la humanidad caída, es decir, con un mundo que debido al pecado ya no puede tener una relación directa con Dios como sucedió en el Edén. La respuesta nos lleva a 2 Pedro 1:21, que explica que Dios se comunica a través de la inspiración del Espíritu Santo. 1. El papel del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el canal divino a través del cual Dios comunica su voluntad. En la época del Antiguo Testamento, el Espíritu inspiró a los profetas para que hablaran y escribieran lo que Dios deseaba transmitir al pueblo. Esta inspiración no es simplemente una influencia o una idea humana, sino una acción directa de Dios, que asegura que los mensajes que encontramos en la Biblia provienen de Él y no de los deseos o ideas personales de los profetas. 2. El rol de los profetas. Aunque los profetas usaron sus propias palabras y estilos, su mensaje no era de origen humano, sino que fue directamente inspirado por Dios. Es importante notar que la Biblia no fue el resultado de la interpretación personal de los profetas, sino que fue dictada por el Espíritu Santo, la cual sigue siendo relevante y aplicable para nosotros hoy. Después de la caída de la humanidad, nuestra conexión con Dios se rompió. El pecado creó una barrera, como una niebla espesa que oscurecía nuestra visión. Sin embargo, Dios, en su infinito amor, anhelaba comunicarse con nosotros, guiarnos de regreso a Él. Prometió un redentor, un puente sobre el abismo del pecado, y mientras tanto, Él habló. Dios habló a través de la creación misma, la inmensidad del universo declarando su gloria. Habló a través de nuestras conciencias, esa voz silenciosa e insistente que nos impulsa hacia el bien y el mal. Y habló a través de sus mensajeros elegidos, los profetas, vasos a través de los cuales fluían sus palabras. El apóstol Pedro, en su segunda carta, capítulo 1, versículo 21, nos dice que la profecía nunca tuvo su origen en la voluntad del hombre, sino que los hombres hablaron de parte de Dios al ser llevados por el Espíritu Santo. Estos no eran simplemente hombres con buenas ideas o pensamientos profundos, eran instrumentos, sus propios seres resonando con lo divino. El Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, actuó como un conducto, una chispa divina que encendía los corazones y las mentes de estos individuos elegidos. Imaginen a un músico, hábil pero silencioso, hasta que el aliento de la inspiración llena sus pulmones, guiando sus dedos sobre el instrumento. Así fue con los profetas. Desde Moisés, quien recibió la ley en el monte Sinaí, hasta Isaías, quien habló de un Mesías venidero, hasta Juan el Bautista, quien preparó el camino para Jesús, el mensaje de Dios resonó a través de los siglos. Estos profetas provenían de diferentes orígenes, diferentes ámbitos de la vida, sin embargo, hablaban con una sola voz, la voz de Dios. Sus mensajes no siempre fueron populares, desafiaron a reyes y confrontaron la injusticia, llamaron al arrepentimiento y prometieron redención. Pero sus palabras, aunque pronunciadas por labios humanos, llevaban el peso de la autoridad divina. Eran, literalmente, la palabra de Dios. La Biblia, un tapiz tejido con los hilos de estas declaraciones proféticas, se erige como un testimonio de la fidelidad inquebrantable de Dios. Es una carta de amor, una guía, una fuente de esperanza y aliento, y su mensaje sigue siendo tan relevante hoy como lo fue hace miles de años. Toma cualquier traducción, en cualquier idioma, y encontrarás el mismo mensaje central: Dios te ama. Él tiene un plan para tu vida. Él desea una relación contigo. La Biblia no es una reliquia polvorienta del pasado, sino una palabra viva, más afilada que cualquier espada de doble filo, que penetra hasta el corazón de nuestra condición humana. Léela, estúdiala, deja que sus palabras transformen tu vida. Fin de la primera pregunta. Gracias, profe. Vamos con la segunda pregunta. Siendo que la Biblia fue escrita por seres humanos, ¿cuánto de ella fue realmente inspirado por Dios? La respuesta está en 2 de Timoteo 3:16. Como comentario suplementario a la respuesta que usted encuentre, por lo menos en 2 versiones diferentes de la Biblia,
tenemos el siguiente párrafo. Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento fueron inspirados por Dios. El Antiguo Testamento contiene los primeros 39 libros de la Biblia, del Génesis a Malaquías. Revela el plan de Dios para su pueblo antes del nacimiento de Jesús. El Nuevo Testamento contiene los últimos 27 libros, de Mateo a Apocalipsis, que narran el nacimiento, la vida, la muerte y la resurrección de Jesús. En él se describen especialmente las instrucciones de Dios para su iglesia actual. Adelante, profe, con el análisis de la segunda pregunta. Análisis de la segunda pregunta. ¿Cuánto de la Biblia fue realmente inspirado por Dios? La respuesta se encuentra en Timoteo 3:16, que dice lo siguiente. Versión Reina Valera, 1960. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Versión Nueva Traducción Viviente, NTV. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia. Comentario explicativo. En esta pregunta se está abordando la inspiración de toda la Biblia. La escritura fue realizada por seres humanos, pero Dios inspiró a cada uno de los autores para escribir lo que Él quería comunicar. La inspiración divina de las escrituras no es parcial, sino que toda la Biblia es inspirada. Aquí desglosamos los puntos clave de la respuesta. 1. Toda la escritura es inspirada por Dios. El versículo 2 Timoteo 16 establece claramente que toda la escritura, es decir, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, es inspirada por Dios. Esto no significa que solo algunos libros sean inspirados, sino que cada libro, cada capítulo y cada versículo tiene la autoridad divina detrás de él. 2. El propósito de la inspiración. La inspiración tiene un propósito práctico: enseñar. La Biblia es un manual para la vida espiritual, moral y ética. A través de ella, Dios nos da sabiduría. Redarguir. La Escritura nos confronta con nuestra condición de pecado y nos llama a la rectitud. Corregir. La Biblia no solo señala los errores, sino que también proporciona el camino para corregirlos y restaurarnos. Instruir en justicia. La Biblia nos muestra cómo vivir de acuerdo con los principios de justicia divina y vivir una vida justa ante Dios. 3. El Antiguo y el Nuevo Testamento. Como se mencionó en el comentario adicional, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento son inspirados por Dios. Aunque fueron escritos en diferentes momentos históricos y por diversos autores, ambos testamentos tienen el mismo origen divino. El Antiguo Testamento revela el plan de Dios para su pueblo antes del nacimiento de Jesús, mostrando la preparación de la humanidad para la venida del Mesías. El Nuevo Testamento narra la vida, el ministerio, la muerte y resurrección de Jesús y proporciona las enseñanzas y las instrucciones de Dios para la iglesia actual, comenzando con los primeros cristianos y continuando hasta nuestros días. Revisión comparativa. Versión Reina Valera, 1960. La Reina Valera utiliza la palabra inspirada, que proviene del griego theopneustos, lo que literalmente significa soplada por Dios. Esto subraya que las Escrituras tienen una procedencia divina, no son solo producto de la voluntad humana, sino que son guiadas por el Espíritu Santo. Versión Nueva Traducción Viviente. En la NTV se utiliza la expresión inspirada por Dios, que transmite el mismo concepto. La palabra inspirada se emplea para indicar que los autores no escribieron solo según su propia comprensión, sino que fueron guiados y dirigidos por Dios. Aplicación práctica. Este versículo subraya la autoridad divina de las Escrituras. Nos recuerda que la Biblia no es solo un libro histórico o literario, sino que es la palabra misma de Dios, perfecta y útil para todo lo que necesitamos en nuestra vida espiritual. A medida que estudiamos la Biblia, debemos recordarla como una fuente totalmente confiable para nuestra vida y nuestra fe. Fin del análisis de la segunda pregunta. Gracias, profe. Vamos ahora con la tercera pregunta. Estamos en el curso El fin del mundo. Nuestra plataforma guía es la serie
en busca de certidumbre. Tema: ¿cómo entender la Biblia? Instrucciones para el futuro. Las indicaciones más importantes de la vida se refieren a la forma de ir de la tierra al cielo. Pregunta número 3. Aunque la Biblia fue copiada por escribas durante siglos, ¿es aún digna de confianza? ¿Cuánto tiempo sobrevivirá la palabra de Dios? La respuesta se encuentra en el libro de Isaías, capítulo 40, versículo 8. Tomando como referencia dos versiones por lo menos, busquemos la respuesta. Pero como complemento a la información que aparece en la cita mencionada, tenemos el siguiente comentario. El mismo Espíritu Santo que inspiró la Biblia la ha preservado a través de los siglos. Los descubrimientos arqueológicos e históricos recientes han confirmado su exactitud y confiabilidad. He aquí solo algunos ejemplos de descubrimientos arqueológicos que confirman la confiabilidad y veracidad de la Biblia. Primera, la piedra de Rosetta. Fue descubierta en 1799 en Egipto por unos científicos contratados por Napoleón. Tiene grabados en 3 escrituras diferentes, jeroglíficos egipcios, escritura demótica y griega. Sirvió para aclarar en gran medida el misterio de los jeroglíficos y ayudó a confirmar la confiabilidad de la Biblia. Número 2. La piedra moabita. La piedra moabita fue descubierto en 1868 en Debden, Jordania, y confirma los ataques moabitas contra Israel registrados en Segunda de Reyes 1 y 3. Tercero, las cartas de Laquis, descubiertas entre el año 1932 y el año 1938, a unos 40 kilómetros del norte de Beerseba, en Israel, describen el ataque de Nabucodonosor contra Jerusalén en el año 586 a.C. y confirman la veracidad de las profecías de Jeremías y Ezequiel. Cuarto, el cilindro de Ciro, descubierto en 1879, registra la derrota de Babilonia por Ciro, registrada en Daniel 5, y la liberación del cautiverio judío, profetizado en Isaías 44 y 45. Sexto, los rollos del Mar Muerto, descubiertos en 1948, datan hasta 150 antes de Cristo. Contienen porciones y copias enteras de cada libro bíblico del Antiguo Testamento. Más de medio siglo de estudio por los mejores eruditos lingüísticos del mundo confirman la exactitud de la transmisión y el copiado del texto bíblico. Hasta aquí el comentario suplementario a la respuesta de esta tercera pregunta. Vamos entonces con la respuesta y los comentarios de nuestro asesor virtual. Adelante, profe. Análisis de la tercera pregunta.
Aunque la Biblia fue copiada por escribas durante siglos, ¿es aún digna de confianza? ¿Cuánto tiempo sobrevivirá la palabra de Dios? Respuesta. La respuesta a esta pregunta se encuentra en Isaías 48, versión Reina Valera 1960. Se seca la hierba, se marchita la flor, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Versión Nueva Traducción Viviente NTV, la hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Comentario explicativo. Isaías 40:8 es una declaración clara y poderosa de la permanencia y la inmutabilidad de la palabra de Dios. Este versículo afirma que aunque todo lo demás en la tierra es temporal, como las plantas y flores que se secan, la palabra de Dios permanecerá para siempre. Esto implica que, a pesar de los cientos de años durante los cuales la Biblia ha sido copiada, traducida y transcrita por seres humanos, el mensaje de Dios ha permanecido confiable y fiel. El papel de la inspiración y la conservación. Como se menciona en el comentario complementario, el mismo Espíritu Santo que inspiró a los autores bíblicos también ha preservado la Biblia a través de los siglos. A pesar de los muchos desafíos que la Biblia ha enfrentado a lo largo de la historia, incluyendo intentos de destrucción, la palabra de Dios ha sobrevivido y sigue siendo accesible para las generaciones actuales. La confiabilidad de la Biblia no solo se debe a la inspiración original, sino también a su preservación a lo largo del tiempo. Los descubrimientos arqueológicos e históricos recientes han demostrado que la Biblia es exacta y fiable. Esta fue la respuesta a la tercera pregunta. El Ministerio Conectate a Jesús presenta la cápsula titulada Historia de la Redención, Guerra en el Cielo. Imagínense un reino de perfecta paz y belleza inimaginable, un lugar donde los ángeles cantan alabanzas, sus voces resonando a través de la vasta extensión de la eternidad. Este era el cielo, la morada de Dios, intacta por la oscuridad o la desesperación. Pero incluso en este paraíso se sembró una semilla de rebelión. Comenzó con un pensamiento, un susurro de descontento en el corazón de una de las creaciones más magníficas de Dios. Este era Lucifer, la estrella de la mañana, cuyo brillo una vez había iluminado los cielos. Él era el más alto de todos los ángeles, solo superado por Dios mismo. Sin embargo, el orgullo comenzó a crecer dentro de él. Anhelaba más poder, más gloria, deseaba usurpar el trono de Dios y gobernar el cosmos según su propia voluntad. Este deseo, esta sed de poder, finalmente lo llevaría a su caída. La sola idea de desafiar a Dios, la fuente de toda vida y creación, fue un acto de traición inimaginable. Esto no fue un simple desacuerdo o una diferencia de opinión. Fue una rebelión en toda regla contra la estructura misma de la existencia, un motín cósmico que amenazaba con desentrañar el orden del universo. El escenario estaba listo para un conflicto de proporciones inimaginables, una guerra que determinaría el destino del cielo y la tierra. Fue una batalla entre el bien y el mal, entre la lealtad y la traición, entre la gloria eterna de Dios y la ambición insaciable de un ángel caído. El cielo no era un vacío sin forma. Tenía estructura, orden, una jerarquía celestial con Dios en su cima. Los ángeles, cada uno único y glorioso, estaban organizados en rangos, cada uno cumpliendo sus roles en perfecta armonía con la voluntad divina. Estaban los serafines, ardiendo con el fuego del amor de Dios, y los querubines, guardianes del conocimiento sagrado. Había arcángeles, mensajeros de la voluntad de Dios, e innumerables otros, cada uno contribuyendo a la sinfonía del cielo. Lucifer, en su antigua gloria, se encontraba cerca de la cima de este orden celestial. Era un ser de inmenso poder e inteligencia, al que se le había confiado una gran autoridad. Sin embargo, el orgullo retorció su corazón. Miraba a los otros ángeles, no como iguales que servían a un propósito superior, sino como inferiores a quienes mandar. Codiciaba la adoración que ofrecían a Dios. Comenzó a sembrar semillas de descontento entre sus hermanos. Susurraba sobre la supuesta tiranía de Dios, de su potencial sin explotar, de un universo listo para ser tomado. Les prometió libertad, poder,
una oportunidad de elevarse por encima de sus puestos designados. Algunos fueron influenciados por su carisma, cegados por sus promesas de poder, se apartaron de la luz de Dios, seducidos por el atractivo de la rebelión. La armonía del cielo se hizo añicos cuando los ángeles eligieron bandos. El reino celestial, una vez lleno de la música de la unidad perfecta, ahora resonaba con la discordia de la disensión. Esto no fue solo una traición a Dios, sino una traición al amor y la hermandad que siempre había unido a los ángeles. La rebelión comenzó sutilmente, como el susurro de una serpiente en el jardín. Se plantaron dudas en las mentes de los ángeles que, durante eones, solo habían conocido la verdad y el amor. Lucifer, ahora cada vez más conocido como Satanás, que significa adversario, se convirtió en un maestro del engaño. Tergiversó las palabras de Dios, sembrando dudas sobre sus motivos e intenciones. Argumentó que Dios los estaba frenando, limitando su potencial. ¿Por qué deberían servir?, argumentó, cuando podían gobernar. ¿Por qué deberían someterse a la voluntad de Dios cuando podían forjar sus propios destinos? Sus palabras venenosas se extendieron como un incendio forestal, encendiendo las llamas de la rebelión en los corazones de los fácilmente influenciables. Muchos ángeles permanecieron firmes en su lealtad a Dios. Reconocieron las mentiras por lo que eran, viendo a través de la fachada de falsas promesas de Satanás. Argumentaron contra su engaño, recordando a sus hermanos el amor ilimitado de Dios y la armonía perfecta que siempre habían conocido. Pero sus súplicas a menudo cayeron en oídos sordos. La estructura misma del cielo se estaba desgarrando a medida que los ángeles elegían bandos. Lo que alguna vez fue impensable se había convertido en una realidad, una rebelión abierta contra Dios. El escenario estaba listo para una guerra que determinaría el destino de toda la creación. Sección 4. La hueste angelical elige. Frente a esta rebelión sin precedentes, los ángeles fieles se unieron en torno a su creador. Fueron dirigidos por el arcángel Miguel, un ser de fuerza incomparable y lealtad inquebrantable. Miguel siempre había sido el escudo del trono de Dios, el protector del orden divino, y no se quedaría de brazos cruzados mientras el cielo estaba amenazado. Los ángeles fieles sabían que estaban superados en número. Satanás había seducido a un tercio de la hueste celestial, sus filas llenas de guerreros formidables. Sin embargo, estaban preparados para defender su hogar a su Dios con su propia esencia. Sabían que su fuerza no residía en los números, sino en su fe y obediencia inquebrantables. La división en el cielo fue absoluta. De un lado estaban los ángeles leales, sus rostros brillando con la luz de su fe inquebrantable. Estaban unidos en su amor por Dios y su determinación de defender su orden divino. Del otro lado estaban Satanás y sus legiones, sus formas otrora brillantes, ahora empañadas por el orgullo y consumidas por la ambición. El aire crepitaba de tensión, la paz del cielo, destrozada por el conflicto inminente. Hermano, ahora se enfrentaba a hermano, amigo contra amigo, en una lucha cósmica por el alma misma de la creación. Sección 5. Guerra en los cielos. Y así comenzó la guerra. Un conflicto de escala y ferocidad inimaginables. Los cielos mismos temblaron cuando los ángeles se enfrentaron con ángeles, sus armas celestiales ardiendo con poder divino e impío. La música, una vez armoniosa del cielo, fue reemplazada por la cacofonía de la batalla, los gritos de los caídos resonando a través de los reinos celestiales. Miguel, un faro de furia justa, lideró la carga de las fuerzas del cielo. Su espada llameante, un símbolo de la justicia divina, atravesó las filas de los ángeles rebeldes. Con cada golpe defendía la santidad del trono de Dios, su voz resonando en el campo de batalla, un grito de guerra para los fieles. Los ángeles rebeldes, alimentados por su ira y resentimiento, lucharon con una salvaje desesperación. Sabían que la derrota significaba el destierro eterno de la gracia de Dios, un destino peor que cualquier destrucción física.
Pero su rebelión, aunque poderosa, fue en última instancia inútil. La guerra se prolongó por lo que pareció una eternidad, pero el resultado nunca estuvo en duda. Dios, en su infinito poder y sabiduría, podría haber terminado la rebelión con una sola palabra, pero permitió que la batalla continuara, permitiendo que los fieles demostraran su lealtad y que los rebeldes enfrentaran las consecuencias de sus decisiones. Sección 6. La caída de Lucifer. Cuando la marea de la batalla cambió, Dios mismo intervino. Su voz, llena de dolor y justa ira, resonó por los cielos, silenciando el conflicto. Condenó a Satanás y a sus seguidores por su traición, despojándolos de su antigua gloria y expulsándolos del cielo. Lucifer, una vez la estrella de la mañana, fue arrojado a la tierra, su belleza convertida en una grotesca burla de su antigua gloria. Se le conoció como Satanás, el adversario, la encarnación del mal, condenado para siempre a morar en la oscuridad que había creado. Los ángeles rebeldes, derrotados y desmoralizados, fueron arrojados junto a su amo. Los cielos se regocijaron cuando la paz regresó, pero fue una victoria agridulce. Las cicatrices de la rebelión eran profundas, y el recuerdo de la traición de Satanás quedaría grabado para siempre en los corazones de los fieles. La guerra había terminado, pero sus consecuencias resonarían por toda la eternidad. La rebelión en el cielo había creado una grieta en la creación, un abismo entre el bien y el mal que daría forma al destino de la humanidad. Esta es una serie con 180 vídeos con la cual estamos celebrando los 180 años de inicio del juicio investigador en el santuario celestial. Temed a Dios, y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Apocalipsis 14:7. Por lo tanto, le esperamos en el siguiente programa. Bendiciones. La serie Feliz para siempre. Es una producción del Ministerio Conéctate a Jesús y Seminarios Virtuales TISU del hermano José Moreno y su equipo. Para seminarios y conferencias solicite una cita en los comentarios. Con gusto lo agendamos de manera gratuita. Bendiciones. Correo electrónico. En pantalla. conectatejm@gmail.com